Buenas tardes, muchas gracias por acompañarnos aquí en el Museo de la Universidad Católica. Hoy tenemos en este cierre de año, un año repleto de actividades culturales magníficas, un cierre de maravillas, ¿no? Un libro donde rescatamos a otro héroe, a otro prócer, a Juan Bucetich, uno de los 5 sabios de nuestra ciudad. ¿Y quién tuvo esa gran capacidad? Juan Pablo Caparra, que está aquí presente. Así que tenemos un grupo también de 5 sabios que nos van a hacer una introducción a este libro y a la figura de Bucetich. Pero qué mejor entonces que Juan Pablo Romay sea quien... Pablo Germán Romay sea quien inicie esta actividad y nos acerque a este maravilloso ejemplar. Así que la voz es tuya. Buenísimo. Bueno, muchísimas gracias. Hola. Sí, muchísimas gracias a todos los presentes que nos acompañan acá en este lugar inmejorable, que es el Museo de Arte Contemporáneo de la Universidad Católica. De hecho, el autor es un hijo de la Universidad Católica porque es egresado de esta casa. Y en este marco magnífico, con el gran mural del maestro Raúl Soldi, ¿no?, uno de los grandes artistas del arte argentino, para, como bien dijo el doctor Di Santo, rescatar la figura de uno de los 5 personajes o de las 5 personalidades que enaltecieron, jerarquizaron y prestigiaron la ciudad de La Plata, como fue don Juan Bucetich, que además su creación, el sistema datiloscópico argentino, trascendió fronteras y llegó a todas partes del mundo, ¿no? Yo voy a hacer unos brevísimos agradecimientos y a oficiar de pasapalabra a los disertantes, oradores que van a hablar en esta oportunidad. Bueno, el primer agradecimiento naturalmente para un incansable de la cultura de la ciudad de La Plata, como es el doctor Walter Di Santo, que bueno, recientemente, para que tengan una idea de la jerarquía, fue galardonado como ciudadano ilustre de la ciudad de La Plata por la municipalidad, por la labor incansable que hace en materia cultural y en materia de defensa del patrimonio cultural. Así que siempre agradeciendo la amabilidad, la cordialidad y la gentileza y la generosidad de siempre por haber cedido este espacio que frecuento desde hace 30 años aproximadamente, ¿no?, de las famosas inauguraciones de todos los primeros viernes de cada mes. Bueno, así que el primer agradecimiento es para él. Y bueno, y ahora le voy a dar la palabra al autor que va a hacer unos agradecimientos y después voy a presentar a los oradores. Juan Pablo. Bueno, buenas tardes a todos. Gracias por venir. Más que nada, en este primer momento voy a agradecer, así después no se hace muy extenso y después voy a pasar a comentarles un poquito cómo se construyó el libro, ¿no?, que es lo más importante. En primer lugar, quería agradecerles a todos por venir y por tomarse un ratito. Sé que por ahí son épocas complicadas, así que bueno, agradecerles a ustedes, agradecerle a Hugo Márcico, el presidente, ¿no?, de la Sociedad de Escritores Platense, que también Argentina y filial La Plata, ¿no?, que me hizo miembro también de esa prestigiosa institución. Así que totalmente agradecido con él. Si no hubiera sido por él, esto no hubiera sido posible. Agradecer también a Pablo Romay, que también impulsó este proyecto y es una de las personas que quizás más sabe también sobre Bucetich. Y bueno, no lo podía dejar afuera. Entonces le dije, bueno, Pablo, tenés que hacer el prólogo. Así que lo invité a hacer el prólogo, hizo el prólogo del libro y quedó genial. Me dice, hacerle una corrección si querés. No voy a corregir nada, dijo Pablo. Así que le dejé el prólogo intacto y quedó muy bueno. Bueno, también agradecerle a Graciela, la doctora Graciela Rodríguez López, de la Universidad de Buenos Aires, que siempre me invita a participar en relación al tema. Siempre hacemos cosas juntos, así que está buenísimo. Y a mi querido amigo también Gastón Interizano, escritor, criminalista. Así que gracias por participar. Y ya me estaba olvidando de Walter, que en un principio era hacer este evento en otro lugar más importante, quizás sin desprestigiar realmente esta institución, pero bueno, tuvimos un pequeño inconveniente y Walter nos abrió la puerta y enseguida dijo, sí, lo hacemos acá, brindó todo para que esto salga perfecto. Así que más que nada
agradecerle a Walter un montón que se portó de 10. Así que bueno, ahora le voy a dar el paso a García, ¿no? O aplaudimos. Bueno, tras las palabras del autor, ahora seguidamente le voy a ceder el uso de la palabra a otro incansable batallador. Debe ser difícil encontrarlo en la casa porque siempre está en algún evento. Cuando no es un evento literario, es un evento cultural, es un evento artístico, es un evento institucional. Y el caballero es uno de los que está trabajando arduamente con la Sociedad Argentina de Escritores Filial La Plata y otras instituciones de nuestra ciudad para que nuestra ciudad pueda formar parte y ser sede del Congreso Internacional de la Lengua Española en el año 2028. Así que bueno, le voy a ceder la palabra. Además, un prestigioso periodista de larga trayectoria, ¿no? Que ha ocupado varios cargos directivos en las instituciones de acá de La Plata. Así que le cedo la palabra. Bueno, muy buenas tardes a todos. En primer lugar, felicitarlo a Juan Pablo por esta iniciativa. Como bien decía Walter, a quien siempre le agradecemos, que está disponible para todas las bellas artes y especialmente para la literatura en este caso. Pero decía de Juan Pablo que hizo un trabajo de investigación impresionante. Yo tuve la oportunidad de leerlo al libro y realmente rescatar la figura de Juan Bucetich. No es solamente que es uno de los 5 sabios de la ciudad de La Plata. Ahora tenemos el sexto, como bien recordaba Walter el otro día, que es el doctor René Favaloro, que en realidad es el único nacido en La Plata, pero los 5 sabios fueron elegidos en 1942 y Bucetich es uno de ellos. Sino que Bucetich es un descubrimiento que se utiliza a nivel internacional, se utilizó y se sigue utilizando a nivel internacional y ha permitido descubrir hechos que realmente aberrantes, que a través del sistema dactilar de las huellas digitales pudo hacerlo. Por eso una de las cosas que también, ya que veo muchas personalidades acá, después voy a hablar un puntito de la sala nada más, pero brevemente, yo les propongo a la ciudad que, porque el año que viene se cumple 100 años del fallecimiento de Juan Bucetich, y pienso que la ciudad tiene que armar una gran comisión desde las organizaciones civiles y del Estado para rendirle un homenaje durante todo el año a Juan Bucetich. Y no solamente eso, sino que voy a tirar como una idea, que lo vengo diciendo, pero todos me dicen que sí, que bueno, que yo, pero hay que ponerse a hacerlo. Que me parece a mí que el sistema dactilar que ha descubierto Juan Bucetich merece ser reconocido como patrimonio de la humanidad. Tenemos que gestionar ante la UNESCO que este trabajo que permitió a la humanidad desde que él lo trajo a la luz, tiene que ser reconocido para que sea preservado, no que quede solamente en el Museo Policial como está ahora todo el material de él, sino que sea preservado por la UNESCO. Para mí ese es un tema que hay que trabajarlo. Entonces, dicho todo esto, yo en nombre de la Sociedad Argentina de Escritores, SADE Filial La Plata, la SADE es a nivel nacional la primera entidad de escritores, para los que no lo saben, que nació en la Argentina hace 96 años, fundada por Leopoldo Lugones, el autor de La Guerra Gaucha, entre muchas otras obras. La presidió nada más y nada menos que Jorge Luis Borges, también a la SADE. Y acá en La Plata está desde 1962. Y tanto Juan Pablo como escritor, tanto Pablo Romay, son socios. Y acá te están acompañando, Pablo, varios socios, varios dirigentes, como Selva Simón, como Luisa Ramírez, como Héctor Severino, como Viviana Casasa, como Walter Faúl, como Carlos Burré, y también un gran amigo que es historiador, escritor, y que vamos a ver si también lo asociamos a la SADE, que es el querido Roberto Abrodos, y está Cristina Espinosa también, que es socia de nuestra fila. También veo por allá al fondo, disculpen si me olvido de alguno, a Juan Arana también, que es descendiente de los Rocha y Arana, fundador de la ciudad de La Plata, y de su esposa, así que también bienvenido, bueno, y a todo el resto. Y desde la SADE para nosotros es un orgullo que un socio nuestro,
escritor, esté hoy presentando un libro de la magnitud de Juan Bucetich y hacerle este homenaje a este prócer, uno de los 5 sabios de la ciudad que es Juan Bucetich. Así que nada más y éxitos en lo que viene. Bueno, inmensas gracias, Hugo, por las amables palabras que tuvo oportunidad de dirigirnos recién. Y bueno, y entre los oradores, un gran lujo que nos permitimos, ¿no? Que realmente creo que prestigia y jerarquiza la presentación, es contar con la presencia, creo que es una de las personas que más eminentes de los catedráticos y académicos de la Argentina en materia de derecho, que también se ha ocupado muchísimo del sistema laparoscópico argentino de Constitución, que es la doctora Carmen Graciela Rodríguez López de la Cátedra de Historia del Derecho de la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires, y que también es integrante de otra prestigiosísima institución que es el INIDE, el Instituto Nacional de Historia del Derecho en Buenos Aires, que estaba previsto por razones académicas y de tomar exámenes ahora de fin de año. El doctor Ezequiel Abazo, que nos iba a acompañar, pero no ha podido venir. Pero bueno, contamos con esta presencia que nos ha acompañado a lo largo de muchísimos eventos, y en su momento tuvo la gran amabilidad y gentileza cuando se presentó el libro que ellos habían dado a conocer, ese importantísimo opúsculo, que era el caso Francisca Rojas, ¿no? El primer caso donde se logra condenar a una persona por las impresiones digitales dejadas en el lugar de derecho en 1892, y bueno, tuvo la amabilidad de invitarlo a Juan Pablo para que disertara sobre la vida y obra de Juan Bucetich. Así que le cedo la palabra, doctora. Muy amable, como siempre. Buenas tardes a todos. Buenas tardes a todos. Más así. Y bueno, nada, gracias Juan Pablo por la invitación y por todo el material fotográfico y todo tu conocimiento para nuestro trabajo, ¿no? En la serie histórico-cronológica de un hijo. Y entre ellos fue el libro El caso Francisca Rojas, ¿no? La dactiloscopía de Juan Bucetich y el caso Francisca Rojas. Realmente fue un trabajo muy interesante, tuvimos mucha ayuda de Pablo Romay en el Museo de la Policía, en la provincia de Buenos Aires. Magnífico la gente, magnífico todo. Si me permiten, voy a hacer una semblanza muy rápida de Bucetich respecto a una carta de un discípulo de Lisboa, ¿no? Porque Bucetich fue un personaje muy querido en Europa y en Oriente, muy amado por todo lo que ha hecho, y sin embargo muy criticado en nuestro país, ¿no? Que él amaba. Argentina era su patria de adopción y dio todo por ella. Entonces me pareció muy interesante ver las dos caras, ¿no? Aquellos que lo criticaban como Quesada, este abogado y diplomático argentino, su propio colega, el Rosario Echeverri, entre las críticas más fuertes, y aquellos que lo amaban. Y eran mucho más los que lo querían y que lo seguían que aquellos que lo criticaban, ¿no? Y si me permiten, voy a dar lectura así rápidamente a lo que decía el doctor Rodolfo da Silva de Lisboa. Mi maestro era un hombre simpático, insinuante, muy honesto, daba información a la prensa, pero no le gustaba ser fotografiado, pues aborrecía ese cúmulo de adjetivos de celebridad que pretendían conferirle y para el cual se juzgaba incompetente. Él entendía que un director de una oficina de identificación ligada íntimamente a los servicios de la policía de investigación debía ser absolutamente desconocido del gran público. Su trabajo fue extraordinario, dedicó más de 34 años de su vida para hacerlo. Fue un grande, a pesar de que muchos quisieron plagiarlo. Es por eso que Enrique Fermi llamó a su trabajo una trovata genial. Y la Casagne habló de él del bucetichismo. Qué maravilla, ¿no?
y en París lo destacaron, imagínense. Entonces él fue más allá, porque el sistema de Bertillon era realmente vejatorio, él lo dice. El de Bertillon era vejatorio del sexo femenino, dispendioso, apenas susceptible de práctica después de un largo estudio. Pero cuando aparece el trabajo de Vucetich, su dactiloscopía, era un sistema simple, rápido, económico, de fácil aprendizaje, permitía inmediata identificación, ¿no? Y entonces él concluye con este testimonio que da hacia su maestro, diciendo que este trabajo de Vucetich debe permanecer en letras de oro, en la mesa de lectura donde todas las personas de bien tendrán que consultarlo para el bien de nuestro porvenir. Qué hermoso, ¿no? Y la humildad del maestro se destaca en esta frase que he sacado de uno de sus trabajos y que dice claramente, miren la humildad que él tenía, dice: no es la ciencia quien ha querido que la identificación tenga un solo medio y logre una sola eficacia, sino la naturaleza. Y todo es mudable en la vida, menos el esquema digital, y todo es reproducible en los congéneres, menos el dibujo papilar. Gracias. Qué espléndidas palabras, doctora Rodríguez López, y qué magnífica capacidad para explicarlo con tanta facilidad y que llegue tan bien al público, ¿no? Siempre es un inmenso placer escucharla y vuelvo a decir que es un gran placer que nos esté acompañando en esta oportunidad por toda la generosidad y la amabilidad con la que ha sabido distinguirnos. Antes de continuar y cederle la palabra al próximo orador, les quería comentar también que nos acompaña una descendiente del maestro, la bisnieta de Juan Vucetich, de uno de los matrimonios que tuvo el maestro Vucetich, y que es la señora Florencia Manchola, que nos acompaña en esta oportunidad, ¿no? Acá en esta presentación. Bueno, y sí, también iba a venir alguien descendiente del caso Rojas, de Ponciano Caravaggio, que nos iba a acompañar en esta oportunidad, no sabemos si va a venir o no viene. Sí, aquí está. ¿Te podés poner de pie, por favor? Sí. La señora es la hija de la doctora María Cristina Vucetich, que es una de las nietas de Vucetich, ¿no? Que a su vez es hija de alguien que tuve el inmenso placer de conocer, don Juan Máximo Luis Vucetich, el hijo de Vucetich, del matrimonio de él con María Cristina Flores. Así que bueno, fue un placer inmenso y en varios homenajes que le hicimos al padre en el Panteón Policial, no hay que olvidarse que Vucetich fue el fundador de la Sociedad de Socorros Mutuos de la Policía, ¿no? Aquel 29 de septiembre de 1894, tuvimos oportunidad de charlar con él muchos años, ¿no? Bueno, y ahora seguidamente nos acompaña también el criminalista y escritor de estos temas, Gastón Intelizano, autor de muchísimos libros sobre la especialidad de la criminalística, así que le voy a conceder el uso de la palabra. Bueno, buenas tardes. Antes que nada me quiero disculpar por mi informalidad. Yo escribo novelas policiales y en las presentaciones de las novelas policiales son como más relajadas, ¿no? Si sabían me venía de saco y corbata. Pero bueno, estoy escribiendo un libro que no es una novela, es mi segundo libro de no ficción, y gracias a eso es que conozco a Juan Pablo, porque me dijeron, yo estaba investigando sobre varios casos de la provincia de Buenos Aires, y me dijeron, tenés que ir al Museo Policial de La Plata. Y específicamente me dijeron, preguntar por Juan Pablo Campo. Entonces ahí fue que nos conocemos con Juan Pablo, que aprendí un montón de Vucetich, lo ametrallé a preguntas. Yo llegó un momento y dije, me va a dar la cabeza contra el busto de Vucetich, porque basta de preguntas.
pero bueno, y ahí nos conocimos y ahí me contó que estaba trabajando en la biografía de Vucetich y me pareció que era la persona indicada para escribir este libro y aparte yo dije, qué bueno que se escriba una biografía sobre Vucetich, porque todos conocemos, aunque sea de nombre, los criminalistas, los que estamos en el mundo policial o jurídico, obvio que lo conocemos porque por el valor que tiene y que sigue teniendo, ¿no? ¿Cuántas personas pueden decir que hicieron un sistema que se sigue usando más de 100 años después? O sea, pero cuando me dijo que iba a hacer una biografía me pareció fantástico porque dije, qué bueno recuperar el nombre de Vucetich y que todo el mundo lo conozca, no solo nosotros, y que se valore lo que hizo, ¿sí? Porque todavía lo seguimos usando y aunque apareció el ADN y aunque aparecieron un montón de avances, la huella dactilar sigue siendo el método más fiable, más rápido, más fácil, como sea, más económico, para identificar a las personas. Entonces, qué bueno que tenemos este libro y qué bueno que lo hayas escrito vos. Así que felicitaciones. Gracias. Muchísimas gracias a Gastón Intelizano por el soporte. Y bueno, ahora en breve va a hablar el autor, será lo que todos están esperando. Sí, antes de cederle la palabra, quisiera evocar que no solamente la figura de Vucetich se circunscribe o queda acotada al mundo de la ciencia, al que se entregó con una pasión arrolladora, ¿no? Por eso yo hablo en el prólogo un poco de la mística vucetichista, ¿no? Esa especie de energía inclaudicable que tenía, que no paraba nunca. Y en 1912 y 1913 hace ese famoso viaje y se sorprende cuando llega al Japón, por ejemplo, ¿no? Y ya estaba aplicando el sistema de él, y él se muestra, digamos, asombrado de decir cómo es esto ya posible que se está pensando en el sistema. Digamos que ya habían leído ese famoso libro de 1904, La microscopía comparada, ¿no? Claro, que se tradujo al japonés. Y bueno, y como les decía, su figura no se acota solamente a la ciencia, sino que fue un mutualista, fue un músico y compositor, porque había traído sus conocimientos de las orquestas de la isla de Juárez y de Pula, donde había vivido en su juventud. Fue un pensador, un filósofo, un conferenciante, desarrolló muchas actividades, o sea, un verdadero polímata de la época, ¿no? Y bueno, en la actualidad su nombre trasciende los mármoles, los bronces y los nombres de escuelas y de parques, como acá en la ciudad de La Plata, que tenemos el Parque Vucetich, en una figura que creo que sin dudas se agiganta. Y me parece magnífico que el autor haya citado acá, al comienzo del libro, ese famoso pasaje que un religioso le hizo acordar, ¿no?, a Vucetich, cuando empezó a afianzarse el sistema. Era este versículo del libro de Job en el Antiguo Testamento, ¿no? Él pone como sello en las manos de todos los hombres a fin de que reconozcan todos que sus obras penden de lo alto. Job, versículo 7, capítulo 37. Bueno, y con esto le cedo la palabra al licenciado Caparra. Bueno, gracias, Marilo. Gracias a todos por las palabras, por venir y hacerme el aguante. Así que gracias otra vez. Bueno, básicamente hoy les voy a comentar un poquito cómo se constituyó el libro, cómo se fue creando. Es un trabajo más o menos de 3 años. Cuando llegué al Museo Policial, voy a tratar de cuidar mis palabras, me horroricé un poco, ¿no?, por lo que estaba pasando y cómo tenían semejante material documental, ¿no? Material documental que hay en el Museo Policial, no solamente es el Museo Policial, sino también es el Museo Vucetich, que fue donado por Vucetich y su discípulo Reinald Mandos el 16 de junio de 1923. Y no fue donado a la policía, fue donado a la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales de La Plata, ¿no? La policía, no sabemos cómo, en la década del 70 se apropia de ese museo. Así que bueno, tuve la posibilidad en ese entonces de tratar de
guardar el archivo, recuperar la review científica, que es la revista donde Bucetich por primera vez observa lo que eran las huellas dactilares. Él mismo dice, la verdad, yo no sabía ni qué eran las huellas dactilares. La primera vez que escuché eso, lo vi o lo leí en esa revista. Entonces, es un material invaluable que, bueno, esperemos que algún día se resguarde y no se pierda en el tiempo, ¿no? Como comentó Pablo y comentaron acá los profesionales, digamos, la labor de Bucetich es invaluable, ¿no? Y es increíble. Pensemos esto, ¿no? Creó la identidad, ¿no? Hoy yo digo que soy Juan Pablo Caparra, DNI 28.171.096, porque Bucetich lo hizo, ¿no? Entonces, ¿cómo lo voy a llamar prócer? Es el prócer de la policía de la provincia de Buenos Aires. No hay persona más destacada de la policía de la provincia que Juan Bucetich. La policía le pone el nombre de Juan Bucetich a todo, pero ni siquiera sabe quién es Bucetich. ¿O quién fue Bucetich? Todavía sigue poniendo en sus redes que fue a otro pueblo. Bucetich no fue a otro pueblo. Era un empleado meritorio de la policía que venía con conocimientos previos de su ciudad natal, Croacia. En ese momento era Austria. Cuando él se preguntaba de qué nacionalidad era, él decía austríaco, porque todavía no se habían fusionado los imperios, ¿no? Austrohúngaro, eso va a pasar un poquito después cuando se producen las unificaciones en Europa, ¿no? Tanto de Alemania como de Italia y Austria-Hungría. Entonces, es en ese momento donde bueno, Bucetich, una vez instalado acá en La Plata, empieza a tener contacto con todo esto, ¿no? Que se venía ya trabajando. Pensemos también que el positivismo, como doctrina filosófica creada por Augusto Comte, Francia se mete de lleno en nuestro país. Se mete en Brasil, se mete en nuestro país con la Escuela de Paraná y entran todos los claustros académicos. Entonces todo se debía probar científicamente. Y el sistema antropométrico que se usaba en Europa en ese momento no era el más confiable para poder identificar a una persona porque no era exacto, ¿no? Entonces, esta nueva forma de poder identificar a una persona, que va a ser más adelante llamada la dactiloscopía, va a ser sumamente importante, ¿no? Entonces, bueno, por todo esto es que yo me atrevo a llamarlo el prócer de la policía de la provincia de Buenos Aires. En la introducción del libro yo explico por qué. Una vez una persona me dijo, prócer me vas a poner, lo deshumanizás. Yo le digo, pero yo conozco ningún prócer que sea ucraniano. Bueno, sí, por Messi, pero después otro no conozco. Entonces digo, todos los próceres son humanos. Entonces me parece que no, que al contrario, lo elevo a la categoría más alta de la humanidad, porque los próceres fueron aquellas personas que hicieron algo de valor, ¿no? Que le dieron sentido a sus vidas, que marcaron la diferencia. Entonces, la persona que más marcó la diferencia de la policía de la provincia de Buenos Aires, sin duda, fue nuestro querido Juan Bucetich, ¿no? No hay otra persona, porque podemos hablar de, no sé, de Rivadavia, que creó la policía en 1821, aunque es cuestionado y negado por ciertas corrientes historiográficas. Bueno, Joaquín de Achával, el primer jefe de policía, no hizo nada. Julio Dantas, el que estuvo en el proceso de la reorganización, tampoco hizo nada, le cerró la oficina a Bucetich. Por la crisis de 1890 había que reducir el Estado y le cerró la oficina. Pero después de un año la volvió a abrir, no pasaba nada. Así que no tenemos grandes próceres o personas importantes dentro de la policía de la provincia de Buenos Aires. Por eso, ¿no? La policía toma mucho el nombre de Bucetich. Y quizás sin saber quién fue Bucetich. Pero bueno, lo importante es que tomen el nombre y que siga adelante, ¿no? Y creo que con esta biografía se va a sacar, básicamente, la persona que lo pueda leer, se va a sacar todas las dudas de quién fue Bucetich. No solamente porque lo remarco yo en los primeros capítulos, sino porque también explico su sistema en un capítulo que se llama Aplicabilidad de sus sistemas, donde lo explico minuciosamente para que se entienda, ¿no? Cómo funcionaban realmente los 4 tipos fundamentales. Porque el sistema Bucetich se basa en 4 tipos fundamentales, ¿no? Y el descubrimiento del famoso delta. Cuando vean el libro se van a dar cuenta, ¿no? Y ese sistema es práctico, fácil, ¿no? Lo puede aprender cualquiera. Por eso tuvo tanta difusión. Y esa difusión empezó, ¿no? Con esos famosos congresos que se hacían en toda la América Latina y bueno, que después más adelante se expandió por todo el mundo.
así se va desarrollando el libro. Después hay otro capítulo muy importante que yo llamo Amigos son los amigos, ¿no? Como la famosa serie de televisión. Pero más que nada por la relación que tenía Bucetich con Reinalmando, ¿no? Reinalmando es un poeta, abogado, socialista, demócrata, ¿no? Socialista demócrata, de acá de la ciudad de La Plata, reconocido por algunos, no reconocido por otros, pero él básicamente se encargó de proteger a Bucetich de todas las difamaciones que se le hicieron, de cuando le quisieron robar el sistema, de cuando no lo aceptaba. Reinalmando, como era abogado, con ese sustento jurídico, se transformó en el defensor del sistema, ¿no? Y en el defensor del sistema de público. Estás diciendo algo muy importante, que también estaba sintiendo la doctora Rodríguez López, porque la figura de Reinalmando ahí empieza a tomar un vuelo muy grande, porque todo el sustrato, todo el sustento jurídico de la aplicabilidad del sistema va a venir desde el lado del derecho, porque esto te va a permitir la organización de los registros nacionales de las personas, los registros provinciales de las personas, la residencia, los trámites para viajar al exterior. Y ya Bucetich estaba planificando un intercambio de fichas entre países para los reincidentes. Pero además va a permitir la identificación del recién nacido, la identificación de la población carcelaria y el enrolamiento de los hombres que en ese momento tenían que cumplir con el servicio militar obligatorio, y también el armado de los padrones electorales, para que más de uno votara 3 o 4 veces, ¿verdad? Bueno, perdón por la interrupción. Muy bien tu aporte. Y bueno, la importancia también de Reinalmando, Bucetich lo que buscaba era un sistema que se pueda aplicar intercontinentalmente, digamos, ¿no? No solamente en una ciudad determinada. Y Reinalmando lo que quería era un sustento más para el derecho, ¿no? Una herramienta más para el derecho, que era básicamente la dactiloscopía. La dactiloscopía, que es básicamente es una fórmula matemática, ¿no? Bucetich era muy hábil en las matemáticas. No nos olvidemos que también era músico, y la música que tiene la relación con las matemáticas, eso lo cuento muy bien en el libro, porque no todos lo saben. No sé si lo descubrí yo. Sí, porque... Así que, pero bueno, está todo muy bien, o por lo menos intenté de hacerlo lo más entendible posible, y incluso también la importancia de Reinalmando en la creación del Museo Bucetich. Porque cuando Bucetich vuelve de su viaje alrededor del mundo, que duró un año, en 1914 se reúne una comisión acá en La Plata con el objetivo de crear un instituto de dactiloscopía y crear básicamente dentro de ese instituto un museo. El proyecto, el estatuto de ese proyecto estaba en una cajita, escondida en una esa que tenía, me encontré de casualidad. Lo hice una transcripción para que quede en el libro y no se pierda. Y ahí explica la función del instituto y cómo iba a funcionar el museo. Incluso en ese momento a Bucetich se le dona una casa para que él habite y funcione el museo. Y Bucetich dice, no, a mí no me van a dar una casa. Si quieren poner un museo lo pone, pero yo una casa no la hice. Era tan honesto, tan humilde. Fíjense que para hacer los libros, me hace acordar a mí, se tuvo que empeñar y vendió su biblioteca personal. Vendió su biblioteca personal. Su suegro lo ayudó también, eso fue después. Al principio, él tuvo que vender su biblioteca personal, que, si no estoy equivocado, está en el municipio de Coronel Suárez. Un día vamos a tener que ir, a ver qué pasa. A ver si la podemos recuperar. Pero bueno, parece que está ahí la biblioteca de Bucetich. Se ve que era una biblioteca importante porque él era un gran lector, así que... Se carteaba con todos los criminales de la época. Con todos los criminales, sí, con Ferrer, con todos. Bueno, descubrimos que Enrico Ferrer le firmó el libro, ¿te acordás? Claro, el libro de la Oficina de Identificación, que perteneció al Departamento Central de Policía, aparece una dedicatoria con la firma de Enrico Ferrer, que, como bien destacó usted, doctora, es el que bautiza el descubrimiento como hallazgo genial, ¿no? Sí. Y se empieza a entender esa denominación por el mundo. Así que bueno, es importante ese dato también. Bueno, hay muchos datos.
muchos datos, hay muchas cosas nuevas, cosas que no se sabían. Lo más importante es que quede bien reivindicada la persona de Bucetich. Por eso yo digo que esto por ahí no es la presentación de un libro. Yo no me considero escritor, Hugo me dice sí, soy escritor porque escribí un libro, pero no, yo no soy escritor. Yo hice 4 libros, pero me gusta la investigación. Me gusta la investigación, me gusta meterme en el archivo y chumear. Les cuento, esto es una infidencia del backstage, digamos. Verlo trabajar tarde tras tarde, en un cuartito no muy grande, con una luz no tan potente, y con una letrita muy chiquita de lo que estaba tratando de transcribir, que son las palabras que dice el propio Bucetich, porque hay un capítulo interesantísimo en el libro que se llama Bucetich en primera persona, donde él habla de sí mismo y cuenta un poco su trayectoria no a un periodista, porque es casi como si lo considerara a un amigo, ese periodista que lo está entrevistando, ¿no? Y aporta muchos datos de la familia y de las anécdotas. Bueno, yo soy testigo del minucioso trabajo del profesor Caparra y estoy sorprendido porque lo estaba contando él, porque yo el otro día le hice una pregunta y era ¿cuánto tiempo pasó desde el segundo uno que empezaste con esta historia del libro? Y me dice 3 años. Yo no podía creer porque me parecía que era menos. Pero claro, veo que la concepción de un libro demanda mucho tiempo. Y después el archivo fotográfico y la bibliografía, etcétera, etcétera, ¿no? Así que bueno, realmente, es para felicitarlos con todo el trabajo que se ha tomado. Sí, en realidad la idea surgió después de la pandemia y bueno, se presentó el proyecto y quedó ahí. Después me encargaron de hacer el libro del museo, la historia del museo que está allá. Y ahí paré este libro, me dediqué a escribir la historia del museo, que bien no sabía cómo iba a escribir, pero bueno, creo que quedó bastante bien en el sentido que se entiende cómo fue funcionando el museo en sus 100 años de historia, ¿no? Porque el Museo Policial tiene 100 años, un poquito más, y el de Bucetich también. Se crearon básicamente en forma simultánea, porque uno se creó el 1 de junio de 1923 y el otro el 16 de junio de 1923. Vos explicabas también que no es una casualidad, ahora estamos hablando de la dactiloscopía vinculada al derecho, que no es de extrañar porque el que recibe ese museo cuando es donado era don Alfredo Palacio, nada más y nada menos, ¿no? ¿Podrías explicar eso? Sí, Alfredo Palacio, bueno, por ahí muchos de ustedes ya saben, fue el primer diputado socialista, ¿no? Por el partido de la Boca, ganó las elecciones y llegó a ser el primer diputado socialista. Y después se hizo cargo de la Facultad de Derecho, ¿no? Fue decano. Y creo que su cercanía al socialismo que tenía, no quiero decir que Bucetich era socialista. Ojo, cuando hablo de socialismo, esto se lo remarco siempre a mis alumnos, porque todos confunden el socialismo con el comunismo, ¿no? Son dos cosas distintas, ¿no? Estos eran socialdemócratas, ¿no? Estaban a favor de la democracia. Entonces, tanto Reinalmandos y Palacios tenían esas ideas socialistas y por eso esa cercanía. Y para mí, por eso, tuvieron ahí la intención de crear el museo dentro de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales de La Plata, ¿no? Ellos querían que funcione un instituto de dactiloscopía ahí y que la gente que esté estudiando Derecho aprenda el oficio de la dactiloscopía, ¿no? Esa era la intención. Que se hizo durante unos cuantos años, salió en el estatuto de la facultad, yo lo tengo ahí, hice una transcripción, que empezó a funcionar más o menos a partir de 1928. Después, bueno, es todo un misterio que algún día lo voy a descubrir si puedo, si me dejan revisar el archivo otra vez, a ver por qué la policía se apropia del Museo Bucetich en 1970, ¿no? Eso es un gran misterio todavía. Así que bueno, básicamente iba a remarcar eso y remarcar lo que habló Pablo recién sobre el último capítulo, que es Bucetich en primera persona. ¿Qué intento hacer ahí? Que a mí me parece que es la parte más rica del libro, ¿no? ¿Por qué? Porque es el mismo Bucetich que habla, no soy yo. Entonces él mismo nos cuenta con sus palabras cómo llegó al sistema, ¿no? Entonces, yo para eso recurrí a una nota que le hizo el Diario Argentino en 1924, antes de fallecer. Creo que fue su última nota que le hizo, porque el Diario Argentino le hacía varias notas. Tenía su amigo, era el director del diario. ¿Cómo? García, ¿no? Sí. Y bueno, y ahí esa entrevista es una entrevista muy detallada de cómo fue llegando al descubrimiento de este sistema. Y después tuve en mis manos el único
borrador, digamos, que hay de la historia sintética de la identificación. Ese fue un libro que quiso sacar Bucetich en 1920, de su propio bolsillo, costeó ese libro, no le gustó cómo salió la impresión, decía que estaba incompleto, entonces decidió sacarlo. Y bueno, después se enfermó y no lo pudo publicar. Entonces, ¿qué hice yo? Lo publiqué ahora, pero en realidad no publiqué todo porque era muy extenso. Entonces, él abajo de cada, porque estaba escrito en 2 líneas, ¿no? Entonces, abajo de cada línea él hacía observaciones. Entonces, ¿qué hice yo? Me dediqué básicamente a las observaciones, ¿no? Que es el dato más curioso. Entonces, lo que hice básicamente fue una transcripción de todo lo que él opinaba y de todo lo que él pensaba, ¿no? Y ahí está bien detallado básicamente cómo llegó al sistema, los problemas que tuvo, los desafíos que tuvo que afrontar. Está perfectamente establecido todo ahí. Así que bueno, creo que ese es el capítulo más enriquecedor que puede llegar a tener el libro, ¿no? Y el último capítulo básicamente es la importancia del sistema Bucetich, que bueno, que ahí básicamente hablo de por qué es tan importante. Pensemos también que tuvo mucha importancia en lo que fue la famosa ley Sáenz-Peña, ¿se acuerdan? La de 1912. Bueno, ahí se aplicó por primera vez el sistema Bucetich y el mismo Bucetich cuenta que gracias a su sistema hubo menos fraude. Porque si nos acordamos de la famosa generación del 80, ¿qué se basaba en el sostenimiento de la democracia? El fraude electoral, ¿no? Bueno, el famoso voto de los muertos, esconder las urnas. Claro. Después el gobierno más oligárquico, la famosa década infame, se encargó de reavivar ese sistema. Pero por lo menos durante los gobiernos democráticos que siguieron a Roque Sáenz-Peña, se aplicó muy bien ese sistema. Hay un dato que no es menor, gracias, que tiene que ver con esto un poco que comentaba la doctora Rodríguez López, de por qué o en qué se basa el triunfo y la expansión, primero en Latinoamérica y después a nivel mundial del sistema. Y era por una cuestión muy simple y muy sencilla. Cualquier empleado, más o menos con ciertas dosis intelectuales, podía aprender la mecánica de la clasificación de las fichas una vez que se producía la identificación de la persona con los mismos elementos que creó Bucetich, ¿no? Una planchuela para extender la tinta, un madero acanalado para poder leer los deltas, un rodillo para extender la tinta, que él prescribía una gota de tinta litográfica sobre una planchuela de acero extendida con un rodillo, porque si no era un manchón de tinta que no se podía leer. Bueno, una vez que se tomaban los datos filiatorios en una de las caras de la ficha y luego se clasificaban en esos armarios casilleros, el empleado ya sabía en qué casillero publicar la ficha. Y además, si eventualmente un jefe o una autoridad había que encontrar una ficha con cierta prontitud y facilidad, era muy rápida toda la operatoria. Entonces, ¿qué se necesitaba? Esos 2 o 3 elementos: un empleado que supiera manipular las fichas, un armario casillero dactiloscópico, en el Museo Policial están los originales, y un aparato que inventó Bucetich, que era como una calculadora de la época, el famoso dactilónomo de 1899, que era el que le permitió establecer ese 1.046.576 combinaciones posibles de las combinaciones primarias, ¿verdad? Claro, exactamente. Bueno, así que no es menor este dato que decía usted, doctora, porque creo que en eso también se basa el triunfo, ¿no? De que después los gabinetes al estilo Bucetich se fueran reproduciendo en distintos países, primero los países limítrofes de Latinoamérica y después el resto del mundo, ¿no? O sea, creo que esto fue un verdadero pionero, ¿no? Bueno, le cedo la palabra a Juan Pablo, no sé si quiere ir preguntando la idea. Vamos hablando. Bueno, básicamente eso, y bueno, más que nada por ahí cerrar con lo que dice la última parte acá, la parte de atrás del libro, que es un poco reivindicar, ¿no?, la figura de Bucetich. Es tratar de, en estos 100 años que se van a cumplir de su fallecimiento, ahora el 25 de enero de 1925, falleció el 25 de enero de 1925, pero ahora en 2025 se cumplen 100 años, básicamente reivindicar su figura, ¿no? Su humildad, su pasión, su dedicación, su honestidad, ¿no?, su trabajo, su esfuerzo, ¿no?, inquebrantable, en el sentido de que
tiene que ser un ejemplo para las generaciones futuras y no solamente un nombre en una escuela de policía, ¿no? Bueno, muchas gracias a todos. Bueno, muchas felicitaciones primero a los oradores que nos han acompañado, son todos de lujo en esta oportunidad. Bueno, también al autor, desde luego, y me voy a permitir a manera de postre o de corolario que me dedique de ejemplar. No me lo hice dedicar al principio para que me lo dedicara acá, ¿no? Así que bueno, acá te cedo. Después los invitamos a todos. Después los invitamos a todos a compartir un ágape. Bueno, van a poder probar las especialidades que preparó mi mamá que está acá presente. Así que bueno. Yo le quería agradecer a Olga por haber